Ahí se te hundió. Oye, ya se desconectó, ya se desconectó. Hola. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Un gusto volverlos a ver nuevamente. Buenas, profe. Buenos días de nuevo. Buenos días, profe. Para mí es un placer inmenso tenerlos en dos sesiones. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a empezar la clase de computación. Hola. Vamos a compartir pantalla. El día de hoy nos toca estudiar y analizar lo que es el case y los tipos de case. La clase anterior estuvimos revisando qué era un case, ¿verdad? Señor Rosero, Cristian Rosero, cuéntenos, ¿qué es un case? ¿Se recuerda? Ya me acuerdo. Déjalo que hablen, pues, todos tienen derecho, pues. Todos tenemos derecho Sí. a ser felices. Pero si no se acuerda, ya pues ya. ¿Sí se acuerda, Cristian, verdad? Cristian, hola, Cristian, llamando a Cristian. No, profe, no me acuerdo. No se acuerda. A ver, ayúdalo, a ver, ya, José, ya. El case es el CPU, ¿no? Todo lo que es el complejo del CPU. Guillermo dice que no, que es mentira lo que estás diciendo. Que el concepto es equivocado, me acaba de decir por interno Guillermo Cay. A ver, digan por qué. Guillermo, ¿por qué dice que es equivocado el concepto que nos acaba de decir el compañero? Él dijo que el case era el CPU. Partamos de ahí. Te escuchamos, Guillermo. Vamos a ver qué otros actores tenemos por acá. Sí. Señorita Marca Arellano. Placer tener en esta clase. Coméntenos. El compañero dijo que el case era el CPU. ¿Qué opina usted? ¿Está en lo cierto? ¿No está en lo cierto? La escuchamos. En vivo y en directo. Me da vergüenza, compañera, hablar ante ustedes. ¿Sí me? Yo, profe, yo. A ver, señor Suárez San Martín. Case es una caja metálica que adentro están todos los componentes del CPU. ¿Ya? Muy bien, Yes. muy bien, Edwin, muy bien. El case, Gracias, sí, su nombre viene de la palabra caja metálica. Sí. Decía que anteriormente teníamos el concepto equivocado de decirle el CPU. Ponme el CPU allá. Apágame el CPU. Préndeme el CPU. Pero en realidad, técnicamente, el CPU se conoce, ¿sí?, a la unidad central de proceso, más conocido en el mundo técnico como el microprocesador, el cerebro de la computadora. Entonces, Bueno, que CPU significa unidad central de procesamiento. unidad, así es, eso significa CPU por sus siglas en inglés, ¿sí? Unidad central de proceso. Pero a esta caja se la conoce como la caja metálica, ¿sí? ¿Por qué razón? Veamos entonces. El case dice también llamado gabinete, pero no gabinete de belleza. Cuidado, ¿sí? Sino la carcasa, chasis o caja. Es una estructura de metal, por lo general hacen una aleación entre metal y aluminio y parte de plástico. Polimetálica, porque tiene polímero, plástico más metal, donde se aloja toda la arquitectura de un computador, como lo dijo el compañero. Adentro va el mainboard, las tarjetas, disco duro, la lectora, etcétera, etcétera, etcétera. También protege a otros elementos instalados, ¿sí?, dentro del case contra polvo, golpes líquidos u otros. ¿Verdad? Ese es el case. La cajita donde nosotros, ahí la tenemos. ¿Sí? A esa cajita, a esta estructura, nosotros llamamos case. ¿Sí? Porque aquí adentro van los componentes.
la arquitectura de una máquina. ¿Cuál es la arquitectura principal que lleva una máquina? El mainboard. Y con el mainboard va la memoria, el procesador, el cooler, tarjeta gráfica, si en caso que lo necesita, ¿sí? Adicionalmente lleva el disco duro, la fuente de poder, la unidad de lectora, que ya comúnmente en la actualidad casi ya no trae, ¿sí? Las lactos, por ejemplo, ya están desechando la unidad de CD-ROOM. Muchas máquinas lo están haciendo de igual manera, ¿sí? Están desechando la información que lleva eso de ahí. ¿Ok? Se supone porque hay otros suplementos un poco mejores. ¿Perdón? Se supone que hay otro tipo de suplemento para tirar eso. A ver, no te escuché bien, hijito. Repíteme, por favor. Algo que se supone que si hacen eso, entonces debe haber un suplemento técnico para poner, que sea un poco más pequeño, así. Depende. Por eso tenemos en la clase hoy también vamos a analizar los tipos de case. ¿Sí? Veamos las partes del case. Un case normalmente, un AT. ¿Sí? En la parte frontal, de afuera, tenemos las bahías. ¿Para qué son las bahías? Como tú puedes ver, esta parte de aquí, llamamos la bahía, pero no la bahía de Guayaquil, ¿sí? Sino el lugar donde se aloja, ¿sí? Aquí puede ir una lectora de disco, ¿sí? Incluso en esta parte de aquí, por el lado de adentro, yo puedo colocar un disco sólido. En la parte superior que tú ves aquí arriba, donde estoy indicando, va lo que es la unidad de CD o DVD. Deme un segundito nada más. Aló. Sí, mira. Hola. Sí, me escucho. Ayúdame con estoy dando una clase ahorita. Me puedes llamar en unos 20 minutos. Bueno. Gracias, mi amable, disculpan. Sí. Ok, bien, señores. Se decía que en la parte superior tenemos, ¿sí? En la parte frontal tenemos los LED. ¿Qué son los LED? ¿Sí? Los LED son aquellas lucecitas que usted ven cuando se enciende una máquina. Indica que está trabajando el disco duro, que tengo trabajando de pronto alguna otra unidad. Hoy en día ya esto no lo vemos, el turbo LED. Pero antes usaba el turbo LED, como su nombre lo dice. Era para indicarnos la velocidad con que la máquina estaba trabajando, ¿verdad? Tenemos el botón de encendido, ¿sí? Que es el turbo switch, que le llaman. No es otra cosa que el botón de encendido, el botón para resetear cuando la máquina se queda congelada, ¿sí? Y el botón de la parte de keylog, que ya muy pocas computadoras la traen. Los keylog, ¿para qué servían? Eran unas llavecitas que nosotros le poníamos antes al case y lo bloqueábamos, cosa que no se podía encender. Pero, lastimosamente, los usuarios botábamos esa llave y había que abaratar ese case, romper, como una puerta, dañar la chapa para poder entrar, si no, no podemos hacer. Ahí tenemos, ya sabemos lo que son las bahías, cavidades en las que se alojan, las unidades de almacenamiento, como disco duro, lectores de CD-ROOM, DVD, quemadores, disqueteras, unidades zip, etc. De diferentes tamaños, 5 1/4, que eran las grandes que habían antes, y 3 1/2, que son las más pequeñas, ¿verdad? Les voy a enseñar, si pueden ver. Esta es una estructura 3 1/2, ¿se ve? Pero este es un enclosure, un disco externo, un enclosure. ¿Sí? Así venían las 3 1/2, son para que tengan una idea. 5 1/4 son mucho más grandes, parecidas a las unidades de DVD o de CD-ROOM. Aquí tenemos el tamaño de un disco, ¿sí? De 3.5. ¿Ya? ¿3.5 qué? 3.5 pulgadas. ¿Estamos claros? Más adelante que hagamos el estudio de las partes y piezas, vamos a analizar todo eso. Ya sabemos para qué es el reset, ya lo expliqué, todo eso de ahí, perfecto. Sí, el keylog, el turbo switch para darle velocidad. Los tipos de case.
Tipo de case o gabinete. Existen dos. Los horizontales y los verticales. Y de ahí derivan un sinnúmero de tipos de modelos, que pueden ser los AT o los ATX. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un case AT y un case ATX. El case horizontal, dentro del case horizontal encontrábamos al case de escritorio, a los famosos desktop. Este que tenemos aquí, ¿sí lo ven? Unos acostaditos, que mucha gente le pone el monitor encima. Todavía los hay, ¿eh? Todavía existen eso ahí. En versiones mini o llamadas slim. Pero hay un problema con eso. Son para máquinas básicas. ¿Sí? Máquinas básicas. Por ejemplo, máximo un Core i3. No puedes ponerle más de ahí. ¿Sí? Ya no le puedes meter un i5. Primero, porque las fuentes que utilizan son pequeñas. Segundo, el espacio es reducido. Y cuando el espacio es reducido, el calor que se genera hace colapsar a la máquina. ¿Sí? Decía entonces que estos son los desktop. Este que se presenta de forma horizontal, antiguamente, todas las computadoras tenían esa forma. Inicialmente tenían toda esa forma. Más que todas las IBM. ¿Sí? Pero por la comodidad de las computadoras se cambió a vertical. ¿Sí? Entonces ahí hicimos el cambio y aparecen los case vertical, que también son conocidos como tower o torre. ¿Sí? Es un case tower, un mini tower, un case torre o un mini torre. Son los que son verticales, como vemos aquí. ¿Sí ven? ¿Ya? Profesor, ¿y los que están de este lado? Estos son case de tipo tower, pero para PC gamers. ¿Sí? La estructura, perdón, lo saqué. La estructura de estos case son más reforzados. ¿Sí? Si ustedes ven, son cajas más grandes que vienen para meter componentes más grandes. La diferencia entre un AT y un ATX es el espacio para las mainboard. Una máquina sencillita puede usar una mainboard de unas dimensiones de 15 por 15, ¿sí? O de 30 por 30, pero las mainboard para los case gamer son más grandes. Hablemos de una Asus 370. Son tarjetas grandes de aproximadamente 50 por 50 en cuanto a sus dimensiones. Por eso es que estos tipos de case son grandes. ¿Sí? Una, dos. Tienen adentro para poder colocar lo que se llama enfriamiento por nitro o un enfriamiento por agua. Porque a estas máquinas están diseñadas para trabajar 24/7. Usan una fuente de poder, ¿sí? Un modelo Corsair, pero de bateaje original. No con esto los quiero desilusionar. Las computadoras que tenemos en casa, la sencillita dice fuente de poder de 800 watts. Pero a duras penas lo que está botando son 300, 350. Las PC Gamer necesitan una fuente con un bateaje real. ¿Sí? 450 reales. Perfecto, son los que va a botar. ¿Por qué? Porque estas máquinas consumen mucha energía. Y todo equipo que consume mucha energía genera bastante calor. ¿Sí? Incluso ya algunos traen con luces para hacerlo más bonito. Por eso una vez casi se me explotó. Me pasó que se me quemó casi el monitor. Es porque a veces compramos un case que no es el ideal y metemos una PC Gamer dentro de esos cases y eso genera demasiado calor. ¿Sí? Entonces, o quemas la tarjeta madre o quemas la tarjeta de video. Una de dos. El tipo de gabinete se establece, mira, ¿ves? Dependiendo de la compatibilidad, o sea, qué es lo que quieres con la forma de la tarjeta madre. Aquí tenemos una lista de varias formas, tamaños de tarjeta madre. Es lo que acabé de decir hace un momento. Profesor, ¿y cuáles son las más comunes para la casa? Las más comunes son las ATX. AT, ¿sí? Son las ATX. Existen las micro ATX. Por ejemplo, los mainboard para las máquinas Atom. Son unas galletitas así de este porte. Tendrán 15 por 15, no más. ¿Sí? En cambio, esas máquinas no traen un disipador de calor, no traen un cooler.
¿sí? Entonces, por ende, esas máquinas calientan demasiado, ¿verdad? Sigamos viendo. ¿Qué más tenemos? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? La ATX desktop. Ya sabemos que el desktop debe ir encima del escritorio, pero esto causaba problemas, ¿sí ven aquí? Primero, hacía un contrapeso. Segundo, el calor que genera el monitor, porque el monitor en la parte de atrás bota un aire caliente, porque igual está consumiendo energía. ¿A quién le regalaba ese aire caliente? A este, al desktop. Y calentaba mucho, ¿verdad? Usualmente para las casas, el ATX Media Center o HTPC. Estos son los que usan las personas que hacen grabaciones de audio, de películas mayormente, ¿verdad? Acá tenemos el ATX mediana y el más común. Este es el más común que nosotros hacemos en casa. ¿Sí? El ATX Mid. ¿Sí? Están los PC Gamer, están los normales. Esos son para los streamers. Para los streaming, así es. Preguntas, mis queridos estudiantes, dudas, consultas. Tengo una GTX en sí, ¿para qué es más cómodo? ¿Para un trabajo? GTX, no, ATX. ¿Para qué es más cómodo? La GTX, mayormente para los gamers. Sí. GTX mayormente es para los gamers. Sí, es un case para un gamer. Pero les cuento que son, primero, la estructura es más dura. Sí. Segundo, traen canales que tú puedes ponerle sistemas de enfriamiento. Sí. Puedes ponerles ventiladores más grandes. O en su Hay incluso que tienen 2 coolers. Exactamente. Traen 2 coolers. Uno que enfría el procesador matemático y otro que enfría el microprocesador. Y adicionalmente, dependiendo de la tarjeta de video que le pongas, trae su propia ventilación. En otras palabras, son case amplios que necesitan tener buena ventilación, porque lo que va a funcionar ahí adentro es bastante fuerte. ¿Sí? ¿Preguntas, señores? ¿Dudas? Pregunten ahora y no callen para siempre. ¿Preguntas? Si no está claro, volvemos a repetir. Sí, por lo menos, ¿qué tipo de memoria utilizan las computadoras que son como para, ¿cómo es que se llama esto? Para medir terremotos así Trabajo en de el mes. ambiente. Ya, esas son supercomputadoras. ¿Sí? Son computadoras especiales para ese tipo de simuladores o para procesar información de esa índole. Trabajan con memorias especiales. ¿Sí? En el mercado ya tenemos un prototipo de esas memorias. Son las famosas memorias hypertext. ¿Sí? Cuando tú veas una memoria hypertext y tiene un recubrimiento doble, déjeme ver si tengo una aquí. Aquí tengo una hypertext. ¿Sí? Pero si ustedes ven esto de aquí, las memorias normales traen solo la plaquita verde. Las hypertext traen algo similar a esto, un recubrimiento adicional de aluminio con sistema de enfriamiento interno. Cuestan un poquito más, pero estas, sí, a medida que el procesador le pide, virtualizan la capacidad de almacenamiento. Es decir, si es de 8, te dan virtualmente 4 más, a veces hasta el doble, y hacen que los procesos sean mucho más rápidos. Pero, a ver, esa dura más almacenamiento y procesa más rápido que una GTX. O solo guarda mucho más almacenamiento que No una lo guarda GTX. más almacenamiento. Recuerda que las memorias almacenan información de manera temporal, ¿sí? Mientras está dando el proceso. Una vez que tú terminaste el proceso, se libera memoria. Por eso es que cuando un computador tiene poca memoria, no es recomendable. Y eso es lo que pasa a veces con la generación de ustedes. Cogen los computadores de casa, le bajan un emulador, ¿sí? Y lo quieren convertir en una gamer. Al principio todo le va bien. Después, ese software emulador, como necesita más recursos de memoria, ¿qué hace? Deja sin memoria al computador. Si tiene 8, se le lleva 4, lo deja con 4. Al arrancar, arranca, se van 2, queda 2. Los procesos, ¿cómo se hacen? Sumamente lento. Y
técnicamente eso es lo que pasa, por eso que a veces se recomienda no poner como consola de juego a sus computadores de trabajo, porque eso los vuelve lentos. ¿Sí? Y luego dicen, yo no hice nada, se puso lenta solita, dice. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si usted cuando ha intentado hacer su computadora mejor, así su CPU, no ha sentido miedo al ponerle las cosas y que no funcione. No. Y te voy a decir por qué. Porque tú antes de hacer un cambio a un equipo, tienes que estudiar el cambio que le vas a hacer. Tienes que saber a qué es compatible y a qué no es compatible. ¿Sí? Nunca se va ciega. Porque el que camina ciega se puede caer. A no ser que ya tenga la destreza para caminar a ciegas. ¿Sí? Profe, Señor. dicen que cuando tú ya compras los componentes para una PC y tú la quieres armar, dice que es muy fácil, ¿es verdad? Algo de esto vamos a ver en esta clase. ¿Sí? No es nada del otro mundo. ¿Sí? Lo que sí me suenan las manos cada vez que intento ponerlo a algún tipo de tarjeta. Bueno, Tienes que analizar primero qué procesador tienes y qué mainboard tienes. ¿Sí? Y en internet encuentras muchísima información de si son o no son compatibles. A veces le pregunto a la persona que se lo compro y me explica muy raro. A ver, con todo respeto. A veces hay vendedores que no conocen el producto y te dicen, sí, esto le va muy bien. Esto le hace perder peso en 2 días. Usted se vuelve un modelo de pasarela en 2 días. Tómelo 3 veces al día y en una semana usted ha perdido 50.000 kilos. Pero nunca te dicen el efecto rebote. Pasa lo mismo con la tecnología. ¿Sí? Y te dicen que va bien. Cuando tú digas, oye, no me funciona. Ah, es que tú no me dijiste que me tenía. O déjeme llevárselo al técnico para ver qué me dice el técnico. Y el técnico recién le dice, oiga, esto no es compatible con lo que usted estaba pidiendo. Por eso lo dañó o lo quemó. ¿Sí? Una palabra básica, compatibilidad. En tecnología es muy básico saber la compatibilidad. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Me restan 5. La pregunta, no sé, no voy a seguir. No preguntan. Si ustedes no preguntan, después ¿quién va a preguntar? A ver. El profesor. Ajá. Y ahí van a decir, es que la verdad es que yo no le entendí. Y si entonces mejor ya pregunta de uno, ¿sí? Suárez, levantaste la mano. Cuéntame, Suárez. Yo no le he mandado nada, pero... ¿Ah? Yo no le he mandado nada, no tengo ninguna duda. Todo eso No me quedó tienes bien duda, claro. todo está bien. Sí. ¿Quién más está en clase? Veamos. Vamos a darle paso a la señorita María Arroba. ¿Sí? Tiene la palabra, algo que decirnos con referente a la clase. Hola. Señorita Arroba. ¿Nos escucha? Creo que no le funciona No, tiene problemas con el micrófono. Ah, ya. Pregúntale a Franco ya. Vamos a preguntar al señor Quiñones, que virtualmente lo tenemos tranquilito. ¿Sí? Señor Quiñones, un gusto tenerlo en mi clase. Ahora está en la cama. Es una alegría volverlo a ver. Cuénteme. Profe, señor Poveda, profe, que ya está ahí, pues su hijo, profe, su hijo perdido, ahí está. Pues. Ahí está Johnny. No sale en cámara, tienen que prender la cámara. ¿Sí? Te escucho, Quiñones, cuéntame. Cuéntale Una cómo pregunta, profe, el enfriamiento, es que no sé cómo se llama. El enfriamiento por agua, algo así se llama, profe. ¿Cómo? Enfriamiento por agua, algo así. Líquido. Líquido es. Se llama enfriamiento por líquido. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para enfriar los computadores. Por ejemplo, mayormente lo usan las gamers y lo usan las supercomputadoras que procesan 24/7 grandes cantidades de información. Creo que es mucho mejor el enfriamiento por líquido o 2 enfriadores de ventilación. Por líquido.
Es mucho mejor que el normal. Si utilizas nitro, mucho mejor. Sí. El nitro es un componente frío, ¿sí o no? Que se Sí. mueve a muy bajas temperaturas, a menos 10, menos 5, menos 15 grados bajo cero. Entonces imagínate. Sí. Te mantiene tipo congelador el case. Pero en cambio es muy peligroso. Porque cuando el sistema se revienta y tú estás cerca de ahí, puede caerte ese líquido y eso es muy... Ahora aparte también es algo bueno la glicerina, pero solo poquísimo. Es mucho más, ¿cómo decir? Mucho más peligroso. Por supuesto, son componentes químicos. Y todo químico Pero que son demasiado tiene fríos. su reacción. ¿Sí? Todo componente químico tiene ese problema. Señores, me restan 3. ¿Quién más quiere participar? Rápido, alguien más, alguien más. Señorita del peso. Yaren, profe, Yaren. Clase. No, yo no. Señor Escalante. Pregúntese, profe. Yaren Poveda, profe. No veo a poder. Escalante Juan computadora. Ahí está, Povedita. Ahí ¿Cómo está. estás, Povedita? Povedita, profe. ¿Sí escuchaste ¿Cuántos la pin clase? tienen en Fortnite? Sí escuchó la clase. Está con sueño todavía. Por eso es que no... Mírelo, le pesa la cabeza. Sí. Tienen que ir hablando, porque yo voy a mandar un trabajo de un foro donde ustedes van a ser los que dirijan la clase. Ahorita lo ¿En estoy serio? haciendo yo, pero más adelante lo van a hacer ustedes. Oh. Vayan Y podré dar cualquier escénico, clase. salten al escenario virtual sin miedo. Ustedes saben que conmigo, atrás de estas clases, nadie se burla de nada, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, pero Les cuando garantizo de toque, que ustedes van a poder actuar libremente en sus clases. cuando Sí. toque esa cosa puedo hablar de cualquier tema de computación. A ver, el tema es referente a la clase. ¿Sí? Siempre es referente a la clase. Ay. ¿Preguntas? Povedita. No hay preguntas. No, profe, toca extremadamente Con claro. sueño todavía. Yo te pregunto, bien. profe. Acuérdense temprano para que se levanten temprano. ¿Sí o no, señorita Marca? Yo me acuesto a Peso, las ¿no? Profe, es que yo conozco por ahí unos que cogen, comienzan a llamar como locos. No, nada de... A la Oye, 1 de la mañana, profe. Videollamada, A la 1 de la videollamada, mañana. A la 1 de la Aparte mañana. con los que yo tenemos salgo. agua caliente para allá, bañar. Uno, Me acuesto a las 8 y a las 1 de la mañana me Dos. están llamando. ¿Qué es eso? 3. Se acordaron, ¿verdad? Gracias. Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos dando cerrada esta sesión, agradeciéndoles una vez más su presencia. ¿Sí? El minuto que me queda, voy a tomar rápidamente la asistencia a través de... Tengo 22 participantes. ¿Sí? Los voy mencionando. Ustedes me dicen, sí, aquí estoy. Décimo B. Computación. Tengo a Calle. Presente, profe. Paute. Presente. Arroba. ¿No está? Presente. Ya, Ahí, la pero mano. no le va a- Ya, levántame la mano, ya. Muy bien. No se me muevan. Quiñones. Presente. Carreño. Presente. Una foto rapidito donde se me cierra la sesión. Ok, me quedé en Carreño. Rosero. Presente. Cruz. Presente. Del Peso. Presente. Escalante. Presente. Suárez. Presente, profe. Erazo. Presente. Toledo. Presente, profe. Huacón. Presente. Quiñones.
Presente. Paute, ya lo nombré. Franco, Presente, profe. Jimmy, Presente, profe. Romero y Arellano. Arellano, Presente. Arellano, Mateo, Presente. Polo, Alberca, Elkin, Presente. Poveda, Presente, profe. Rojas. Presente. ¿Alguien que no haya mencionado? Mateo Villa. Mateo Villa, ya lo mencioné a Mateo Villa también. Señores, gracias. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad a esta misma hora y por este mismo canal. Pórtense bien, que no pasa nada y ayuden en casa. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao, profe. Chao, Invita al profe. mono, chiqui, invita al mono. Chao.